Apocalipsis 12, del 8 al 11. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La última conferencia que tuvimos sobre este mismo capítulo, estudiamos de alguna forma detenida la organización satánica, la organización angelical que está velada a nuestros ojos físicos, a nuestros oídos, a nuestro entendimiento, pero que sin embargo nos es revelado todo esto, lo que es el mundo espiritual, a través de las páginas de la Biblia, y desde luego es imprescindible la presencia del Espíritu Santo para poder comprender el mundo espiritual invisible que nos rodea. En esta noche vamos a ver que después de que comienza la guerra entre Miguel y sus ángeles, todo esto lo estudiamos la última conferencia, contra el dragón y sus ángeles, en el universo hay un conflicto cósmico. Y este conflicto cósmico tiene como protagonistas principalmente a los habitantes del planeta llamado Tierra, de nuestro sistema solar. La Biblia nos revela que en este planeta es el escenario donde se está llevando la verdadera batalla por las almas humanas. Porque los ángeles de Dios y los ángeles caídos de Satanás y los demonios, ya vimos que los ángeles caídos y los demonios son dos cosas diferentes, ya están condenados. En 2 de Pedro 2 dice la Biblia que los ángeles no fueron perdonados. Todos los que se rebelaron con Satanás están esperando solamente ser sacados, ¿verdad?, para ser juzgados, pero ya fueron sentenciados. Lo mismo que los demonios, que son espíritus o almas en pena, que no tienen cuerpos y que andan alrededor de nuestro planeta pululando por todos lados, se meten en animales, se meten en seres humanos. El ser humano, los psicólogos, los psiquiatras, los parapsicólogos no pueden entender esos fenómenos de personas endemoniadas y lo atribuyen a problemas mentales, a problemas de drogadicción, a problemas de alteraciones emocionales. Sin embargo, la Biblia es muy clara al referirse a estos espíritus que son reales y que operan dentro de muchos seres humanos. En el versículo 8, que es donde vamos a comenzar en esta noche, dice la Biblia que finalmente esta batalla final, porque no es una batalla que se libró en el pasado, ya lo estudiamos también, sino que es una batalla que se va a librar durante la gran tribulación y la ira de Dios. O sea, estamos ya en los últimos 2 o 3 años que le queda al planeta Tierra de vida y de oportunidad para la salvación, donde el diablo sabe que le queda poco tiempo y está operando y comienza el conflicto arriba en el cielo con repercusiones, repito, en este planeta. Entonces dice el versículo 8, el resultado de esta batalla cósmica: no prevalecieron. O sea, no tuvieron la fuerza, el ejército satánico para poder en la última batalla haber podido derrotar o vencer al ejército de los ángeles comandados por Miguel Arcángel, que es el arcángel o el jefe de los ángeles de Dios. Dice la Biblia, no prevalecieron. Esta palabra en el griego, ischuo, significa no tuvieron ya la fuerza suficiente, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Antes de esta batalla final, la Biblia, lo vimos también en la última conferencia, nos ha descrito otras batallas en el cielo, donde inclusive en el capítulo 10 de Daniel, cuando Dios envió a un ángel, recordamos también, para contestarle a Daniel la respuesta
y darle la profecía sobre Jerusalén y el pueblo de Israel, capítulo 9 y 10 de Daniel, vimos que el ángel enviado por Dios es detenido en el cielo, recuerdan, por el principado de Persia, que en aquel tiempo era el imperio que estaba predominando o gobernando en el Asia Menor. Entonces el principado, que es el representante, ya lo vimos también en la última clase, de del imperio que en aquel tiempo existía, detuvo al ángel de Dios y comenzó entre los dos una batalla donde el principado de Persia no dejaba que el ángel de Dios bajara y le entregara el mensaje a Daniel, el profeta de Dios. Y era tan grande el conflicto, lo vimos también, que tuvo el ángel de Dios que pedirle ayuda a Miguel el arcángel para que viniera y lo ayudara en esta batalla y pudiera finalmente el ángel ser enviado y bajar y presentarse delante de Daniel y entregarle la carta, el telegrama, donde venía y estaba contenido todo el plan profético de Dios para el futuro de la ciudad de Jerusalén y de la nación de Israel. Entonces vemos que en ese conflicto un principado de Satanás es mucho más fuerte, o era mucho más fuerte, que un simple ángel soldado raso de Dios. Vemos que Satanás es el rey, luego siguen los principados que están en cada país actualmente, que son ángeles poderosísimos, con una autoridad delegada en ellos para poder tener ese control. Después siguen los gobernadores de las tinieblas, y después vemos ya en Efesios 6:12 que siguen los ángeles, los demonios rasos o los soldados rasos, que se les llaman huestes espirituales de maldad. Entonces el poder angelical es el más fuerte de Satanás. Después siguen en fuerza los principados, después los gobernadores de las tinieblas, y tenemos, ¿verdad?, finalmente a las huestes espirituales de maldad. Pero en este último conflicto, dice la Biblia, no prevalecieron. O sea, finalmente Miguel con todos sus ángeles se enfrentan a esta tercera parte de los ángeles caídos y los vencen totalmente. Y dice la Biblia, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. No solamente son derrotados en esta última batalla cósmica, sino que son expulsados del cielo. ¿Recuerdan ustedes en Job capítulo 1? Cuando la Biblia dice, y se presentó Satanás y los hijos de Dios delante de Jehová. O sea, todavía en el Antiguo Testamento y ahorita también los ángeles tienen acceso a presentarse delante de Dios. En Zacarías, que es un libro profético, se nos describe en los primeros 4 capítulos la actividad de los caballos celestiales, las carrozas de fuego, los ángeles, cómo viajan, cómo le entregan los mensajes a Dios, los ángeles buenos, los ángeles malos, etcétera, etcétera. Toda esta actividad actualmente se está llevando en el cielo. Pero aquí en este momento ya se acabó, ya no tienen lugar, ya no se presentan jamás delante de Dios y son arrojados para siempre del cielo. Después de esto, vamos a Apocalipsis 20, después de que sean arrojados del cielo y Satanás tenga la última oportunidad aquí en la tierra, en lo que se llama la ira de Satanás. Satanás será finalmente, al terminar los 1000 años, dice Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, durante todo el periodo de descanso de nuestras vacaciones aquí en la tierra, que van a durar 1000 años, no va a haber una influencia externa, invisible, en contra del pueblo de Dios en el planeta Tierra. Sin embargo, a pesar de que Satanás va a ser atado durante todo este periodo de 1000 años, la Biblia nos revela en Isaías 65 y 66 que va a haber levantamientos y va a haber pecado de muchos seres humanos durante este periodo de 1000 años de descanso, y el pecador de 100 años será maldito por Dios. O sea, durante el periodo de los 1000 años va a haber muerte todavía. Durante este periodo de 1000 años va a haber reproducción sexual. Dice la Biblia que no darán a luz para maldición, Isaías 65. Y durante todo este periodo, el hombre se va a demostrar no necesita
a un factor externo para poder rebelarse en contra de Dios. O sea que en las otras 6 dispensaciones o economías del pasado, en la que Dios ha trabajado con Dios de diferentes formas, se va a demostrar en el milenio que esa mentira de el diablo me lo hizo hacer, el diablo me puso esta mujer, el diablo me hizo caer, aquí se va a demostrar con el diablo atado por 1000 años que el ser humano no necesita un factor externo para rebelarse en contra de Dios. Entonces, esta es una de las últimas pruebas para el ser humano y también donde se demuestra, repito, la grande pecaminosidad y rebelión que aún queda en el corazón humano. Ahora, muy bien, estas personas durante el milenio que se van a rebelar, ¿quiénes son? Porque se supone que cuando Cristo venga, nosotros bajamos con cuerpos glorificados, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Zacarías y en Isaías que cuando Cristo venga, va a haber muchas personas que están en las montañas, tal vez en México, allá por Puebla, por el Nevado de Toluca, por el Popo, no sé, Amecameca, cantidad de lugares que cuando vino Cristo y vino este hecatombe, este holocausto internacional, en la Tercera Guerra Mundial, van a sobrevivir la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de los hombres va a estar viva cuando acabe la Tercera Guerra Mundial. O sea, no hay tal cosa como el fin del mundo, donde todo el mundo va a desaparecer. Esto será hasta la creación después del milenio de los cielos y la nueva tierra. Entonces, cuando venga Cristo, baja con nosotros, porque nosotros fuimos arrebatados antes, ¿se acuerdan del arrebatamiento? Cuando venga Cristo, bajamos nosotros, ustedes y nosotros, con cuerpos glorificados. Pero los habitantes de la tierra que estén vivos, que sobrevivan al holocausto, a la Tercera Guerra Mundial, van a pasar a vivir al milenio, pero con cuerpos no glorificados. Y son estas personas o sus descendientes los que van a iniciar la rebelión al final del milenio también en contra de Cristo en cuanto Satanás sea liberado. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 20, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Este tema acerca del engaño de Satanás en las naciones lo vamos a ver con más detenimiento porque es la principal actividad después de acusar la función de Satanás en el mundo y en el planeta Tierra. Otra vez se dice que Satanás engaña a las naciones, que fue hasta que se cumplieran 1000 años y después de esto. O sea, al acabarse el milenio, al acabarse nuestras vacaciones, al acabarse el reino mesiánico, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos pues claramente, ¿verdad?, que Satanás en el versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Entonces, durante estos 1000 años, vemos que el lago de fuego ya fue inaugurado. ¿Y quiénes son los primeros que visitaron y a los primeros que van a recibir con una limonada en el lago de fuego? El anticristo y el falso profeta. Y cuando pasen los 1000 años, el diablo es echado y ahí estaban ya. 1000 años antes llevaban el par de angelitos del anticristo y del falso profeta. Entonces vemos que todo esto va a tener lugar antes de los 1000 años, el juicio, porque dice en Apocalipsis 20, cuando lo estudiemos, del gran trono blanco, donde van a ser lanzados al lago de fuego los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Muy bien, vamos pues otra vez, regresamos a Apocalipsis 12, y dice la Biblia a continuación, y fue lanzado, versículo 9, el gran dragón. Detengámonos y observemos los diferentes nombres que el Espíritu Santo le da a Satanás. En primer lugar se le llama el gran dragón, Jodracón Omegas en el griego. Y ya estudiamos claramente en la última y en la penúltima conferencia toda la relación del dragón. ¿Por qué aparece el dragón en las camisetas, en los coches, en los grupos de rock, en los satánicos, en diferentes artistas de cine? Ya vimos esta imagen del dragón. ¿Y dónde tiene su origen esta imagen del dragón? Que no es más que Satanás disfrazado. Entonces ya estudiamos todo esto.
Pero esta designación de llamarle a Satanás el dragón tiene por objeto destacar el carácter temible y repulsivo del gran usurpador. A continuación se le llama la serpiente antigua, o Ophis o Archaios. De ahí viene la palabra ofidio. Es la palabra griega Ophis que se le da a la serpiente. Repito, de ahí se deriva la palabra ofidio. Sin duda este nombre, ¿verdad? La serpiente antigua, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el huerto del Edén. La primera presentación, el primer retrato, la primera aparición de Satanás en el planeta Tierra es en forma de serpiente. Y esto nos habla, ¿verdad? Claramente cuando el maligno produjo o tentó a la primer pareja humana para que cayeran en el pecado. Y este sustantivo que dice la Biblia, la serpiente antigua, no sugiere precisamente al asociarlo con una serpiente su sutileza. La forma como se arrastra una serpiente que es imperceptible, que no hace ningún ruido y que brinca y que jamás, el 99% de las veces, captura su presa o tira la mordida, es lo que quiere el Espíritu Santo enseñarnos acerca de por qué se le llama la serpiente antigua. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, y veamos lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos revela acerca de la serpiente. Es un versículo lleno de significado y profundamente maravilloso. 2 de Corintios 11, versículo 3. El apóstol Pablo tenía un temor acerca de la iglesia de Corinto y les dice así: pero temo que como la Ophis, como la serpiente, con su panurgia, con su astucia, lo vamos a ver a continuación, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es interesantísimo y me tomé el tiempo de examinar palabra por palabra en su lenguaje y en sus raíces etimológicas, y miren ustedes lo que el apóstol nos está revelando. En primer lugar, dice la Biblia que Satanás es astuto, es sutil, es engañoso. Cuando viene a atacar a un cristiano, ya no digamos los no cristianos, cuando viene y se acerca a nosotros, tiene por función o tiene como objetivo número uno, engañar nuestros sentidos. La palabra sentido es la palabra griega noema, que se traduce en otras palabras, en otros versículos, entendimiento. Veamos esta misma palabra en otros pasajes. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y miren qué interesante cómo se traduce aquí. 2 de Corintios 2, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus noemas. La palabra noema aquí se traduce maquinaciones. Y en 2 Corintios 11:3 se traduce en sentidos. Y en el original griego es entendimiento. Entonces vamos a tratar de entender esto. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus facultades mentales. Porque no ignoramos la forma como Satanás en su mente piensa, y se tradujo maquinaciones. Cuando alguien está tratando de hacer un mal, ¿en dónde desarrolla su estrategia para atacar? En la mente. Entonces la Biblia nos revela a Satanás como una criatura, como un querubín caído, que emplea una mente, 100,000 veces más sabia y más astuta y más sutil que la mente humana. Si a ti te engañó tu compadre, te engañó tu esposa, te engañó tu esposo y te fuiste con la finta, ay no, si mi angelito, ¿qué me va a hacer?
Muchas veces a nuestros propios hijos nos engañan. Mi hijo hizo eso, tu hijo hace eso y cosas peores. Te engañaron en un negocio. Si cualquier persona de una forma tan fácil, somos tan vulnerables y somos tan tontos y tan frágiles y tan débiles. Imagínense ahora la mente de Satanás para engañarnos. Entonces, la Biblia no quiere que ignoremos que Satanás está maquinando, está pensando siempre la forma de ponernos un tropiezo, de impedir que tu vida y mi vida pueda llegar al final a la misión para la cual Dios me creó y para lo cual estamos viviendo. Para poder impedir que la iglesia progrese, que la iglesia avance, que no se predique el evangelio. Y viene con tantas cosas mentales, donde comienza a atacar mentalmente, y como nosotros no sabemos, ¿verdad?, ni dónde anda Satanás, a lo mejor lo tienes atrás de ti ahorita, y tampoco sabemos cómo está pensando, ni las maquinaciones que él tiene. ¿Qué cosa más indefensa somos como blanco de Satanás? Somos vulnerables, ahora sí que somos como soldados sin armas en campo abierto delante del enemigo. Y ahí es cuando la Biblia nos dice que al reconocer esta forma indefensa de nosotros, esta fragilidad tenemos, al no conocer a nuestro enemigo, por ser invisible, necesitamos que Dios nos pueda defender, que Dios nos pueda proteger, porque Dios es el único que conoce las maquinaciones de Satanás. Dios es el único que sabe el plan que tiene ya para atacar tu matrimonio, para atacar tu casa, para atacar tu vida, atacar la tuya. Y solo Dios lo sabe. Ahora, si yo vivo cerca de Dios, Dios me va a revelar a mí a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de estos estudios, la forma como me puedo defender. Y en eso recuerdo que lo que más hace que Dios pueda defenderme es una vida de oración. En la oración nosotros comenzamos a levantar como un muro a nuestro alrededor. Por eso cuando tenemos aquí los domingos reuniones de oración, vengan a la reunión de oración. Aquí tenemos los martes, comenzamos a las 6:30 la reunión de oración, vengan a la reunión de oración. Es la reunión que menos gente asiste en las iglesias en el mundo entero. Y es el lugar más importante porque es el lugar donde se entrenan los guerreros de Dios. Entonces, gracias a Dios de que como no ignoramos sus maquinaciones, ahora ven ustedes, en el caso particular que está en 2 Corintios 2, es un caso de amargura. Es un caso que se trató en 1 Corintios 5, donde en la primera carta Dios le dijo a Pablo que le dijera a los líderes que sacaran de la iglesia a un muchacho que vivía y se estaba acostando con su madrastra. Había un caso de incesto en la iglesia de Corintios. Entonces a este muchacho se le mandó que lo entregaran a Satanás para la destrucción de su carne, ¿se acuerdan? 1 Corintios 5 del 1 al 5. Pero resulta que este muchacho se arrepintió. Y ahora la iglesia, arrepentido el muchacho, tenía que volver a recibirlo. ¿Para qué? Para que este muchacho pudiera ser consolado y animado y darse cuenta que la iglesia es un hospital donde hay restauración. Y que cuando alguna persona cae, lo único que necesita es: Padre, perdóname, y la sangre de Cristo nos limpia. Ahora, esa persona desde luego necesita restauración, consolación, necesita cambiar las vendas, meterlo a la clínica, al hospital, ponerlo en la banca un ratito, pero nuestro deber es consolarlo, animarlo, sanarlo, y para que pueda otra vez meterse al camino. Pero cuando en una iglesia se castiga a una persona y la persona no quiere hacer caso y seguir viviendo en pecado, fuera. Fuera, agarra tu maleta y agarra carretera, porque contaminas a los demás. Se llama la disciplina de la iglesia. Y los líderes tenemos la obligación de disciplinar a los miembros que quieren insistir en vivir en adulterio, en seguirse acostando con su novia, en seguir robando, en seguir transando. Si tú no cooperas con Dios y con nosotros los líderes o los pastores para que te ayudemos, no nos queda más que decirte: búscate otro lado, vete con los mormones mejor. Pero aquí la iglesia es un hospital para los que quieren ser ayudados. Hermano, ya no puedo con la pornografía. Hermano, soy homosexual, ven para acá, te ayudamos, te comprendemos y te vamos a sacar de ese hoyo para que seas una persona de bien y puedas tener tu identidad de tu verdadero sexo. Para eso estamos nosotros, para poder ayudar a la gente.
pero el cliente, el paciente, tiene que cooperar con el doctor. Imagínate que llegues al consultorio, ¿verdad? Pues me duele aquí tienes las medicinas, y sales y rompes la receta. Y llegas a los 8 días, ¿verdad? Me duele aquí, y la receta que le di, no, ¿para qué la quiero? ¿Sabes una cosa? Me estás haciendo perder el tiempo a mí, me dice el doctor, y estás perdiendo tú también el tiempo. ¿Qué estás loco? Te voy a mandar a un psiquiátrico. Porque para mí que no tienes ninguna intención de querer mejorar. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. En este caso, segundo Corintios, si los cristianos de Corinto no perdonaban a este muchacho que se había arrepentido, Satanás ganaría ventaja, comenzaría a planear algo, y cuando Satanás ataca a una persona que no perdona, te destruye e impide que la gracia de Dios trabaje en tu vida. Se llama la amargura. Hebreos 12, 11 al 13. Mirad que no haya ninguna raíz de amargura en vosotros que, dejando de alcanzar la gracia de Dios, os contamine y muchos sean estorbados. Si algo hace que Satanás comience a planear un ataque contra tu vida, es ver a un cristiano que no quiere perdonar a otra persona. Se te viene y comienza a armar y te comienza a atacar la mente y te hace cada vez más y más daño, porque, regresamos a 2 Corintios 11, esto está interesante. Entonces vemos que Satanás va a tratar con sus facultades mentales que él tiene, ¿verdad?, atacar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y la razón por la cual quiere atacar nuestro entendimiento es para que seamos extraviados. Y aquí esta palabra extraviados es la palabra peteiro, que significa destruir y corromper. Destruir y corromper. De las 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento, en todas se traduce, menos aquí, corromper y destruir. Satanás quiere atacar tu mente para corromperla, para contaminarla, para ensuciarla. Y finalmente, ¿cuál es su objetivo final? Corromperte de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, mi relación con Cristo tiene que ser sincera. Yo no puedo caminar con Dios siendo una persona deshonesta. Tú no puedes venir con Dios y, Señorcito, perdóname, y sáname esto, y ayúdame para acá, y vivir en pecado deliberado, y no perdonar, y estar amargado, etcétera, etcétera. No puedes. Dice la Biblia que el propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1, es el nacido del corazón limpio, de una fe no fingida, de una conciencia limpia, transparente, sincera, sin dobleces, no hipócrita, en otras palabras. ¿Quieres caminar con Dios? Dice Dios, sé como tú eres. Ábrete totalmente, Padre, soy esto, soy aquello, ayúdame, Señor. No quiero seguir en este pecado, por favor. Esto es lo que se llama transparencia, sinceridad. Y cuando un cristiano es atacado por Satanás, comienza a creer que puede ser cristiano y venir a la iglesia y tener una doble vida. Esa persona está corrompida en su mente. ¿Quién le produjo ese engaño? Satanás. ¿Cuántos cristianos que me escuchan también a través de la televisión viven de esta manera? Creen que pueden venir a la iglesia y que pueden ser cristianos y tener una doble vida. ¿Cuántos jóvenes creen que pueden ser cristianos y estar en la alabanza, en el coro y estarse acostando con su novia? ¿Cuántos cristianos creen que pueden robarle a Dios y sin embargo pedirle a Dios, Padre, ayúdame en matrimonio, ayúdame en esto? Comenzamos a vivir deshonestamente, sin integridad, sin sinceridad. ¿De dónde viene el engaño? De Satanás. O sea, son mentes engañadas. Y hay cristianos que tú sabes que andan peor y dicen, es que no soy peor que otros. Conozco cristianos que hacen peores cosas que yo. ¿Y de dónde viene este engaño? Que está corrompida su mente de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese es el temor que tenía Pablo en cuanto a Satanás. Porque Satanás es una serpiente. Y con su astucia te comienza a corromper y a hacerte creer que tú puedes vivir una doble vida, que tú puedes irte al cielo sin santidad, que tú puedes ser cristiano sin consagración, que tú puedes ser cristiano por solamente venir a la iglesia. ¿De dónde viene todo este engaño? De su astucia. Por eso se le llama la serpiente antigua. Ahora finalmente en 2 Corintios 4:4
se vuelve a usar la misma palabra que se tradujo sentidos y que ya vimos es la palabra noema. 2 Corintios 4:4 es la segunda vez que se usa esta palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el noema. Ahí está el entendimiento. En el 2:11 se tradujo maquinaciones, velas apuntando, aquí se tradujo entendimiento y en 11:4 se tradujo sentidos. Maquinaciones, entendimiento, sentidos. ¿Por qué aparentemente tenemos tres palabras que, vuelvo a repetir, aparentemente no parecen sinónimas? Sin embargo, si juntamos las tres palabras, maquinaciones, entendimiento, sentidos, nos damos cuenta que todo, absolutamente, los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el tacto, todo está controlado por la mente. Las maquinaciones son en la mente y el entendimiento está en la mente. Aquí dice que Satanás ha cegado el entendimiento. Ahí está, otra vez, Satanás ataca el entendimiento. ¿Qué le interesa a Satanás? Que no entendamos que sin santidad nadie verá a Dios. En Mateo 24:32 en adelante dice la Biblia, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Escucha lo que dice. No entendieron. Comían, bebían, se daban en casamiento y no entendieron. Ahí se vuelve a injertar que el problema humano de los que van a ser llevados, arrastrados por el mundo, jalados por la corriente, atraídos por el imán de la inmoralidad y de todo el pecado, va a ser seres humanos que no entendieron. Dice en Efesios 5, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad para tu vida. Porque un marido no quiere entender que su esposa es vaso frágil, que la tiene que respetar, que tiene que ser ejemplo de ella, que es su oveja. ¿Por qué no entiende eso? Porque tiene corrompido el entendimiento. Satanás está operando en su vida. ¿Por qué una esposa no tiene que entender que no puede ser refonfuñona todo el día? Y jeringa a su marido, y muele a su marido, y friega a su marido. ¿Por qué no lo ha entendido? Porque Satanás en esa mujer ha corrompido su entendimiento. Pero es maestra de la dominical y presidenta de la femenil. ¿Por qué los jóvenes no pueden entender que no se manoseen cuando salen juntos? ¿Por qué a fuerza el joven tiene que tirar la mano, verdad? El hombre liga, el hombre elástico ahí con su novia. ¿Por qué no lo ha entendido? Porque tiene el entendimiento corrompido, vive engañado, pero toca en la alabanza, canta en el coro, es diácono, etcétera, etcétera, y creen que pueden tener una doble vida. ¿Por qué es esto? Porque Satanás ha corrompido el entendimiento. Porque las personas no cristianas no creen el Evangelio. Aquí dice, porque Satanás ha cegado sus mentes. Ha puesto un velo sobre toda la humanidad. Toda la humanidad, de acuerdo a la Biblia, tiene un velo. Y no pueden ver a Cristo como el Redentor. Lo ven como un gran hombre, lo ven como un filósofo, como un gran maestro de la moral, como un gran iluminado. Pero hasta que una persona pueda decir, ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque las vendas se me han caído de los ojos. Porque hasta que las vendas caigan de los ojos y hasta que este velo que Satanás ha puesto en mi vida y en tu vida, nosotros pudimos convertirnos a la luz del Evangelio. Y este velo se cae con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante predicar la Biblia y ayudar a que la Biblia sea predicada para ayudar a la humanidad a salir del engaño de Satanás. Regresamos a Apocalipsis. Y también se le llama en tercer lugar el diablo y Satanás. La palabra diablo es diabolos y significa calumniador o difamador. Es lo que significa la palabra diablo. El que difama, el que calumnia. Y la palabra Satanás significa adversario, Satán en el hebreo, adversario o enemigo, oponente o contrincante. O sea que Satanás no solamente es el enemigo de Dios, sino que Satanás también es el principal enemigo de la humanidad.
Y su labor, como lo acabamos de ver, dice la Biblia, engaña al mundo entero. Satanás, pues, de acuerdo a la revelación bíblica, es el maestro de los maestros con todos los doctorados del universo en el arte de engañar. Si tú crees que Houdini o David Copperfield u otras personas con sus trucos engañan la mente del hombre y te hacen por acá esto y el otro, y no es más que precipitación, y eso no es cosa más que rapidez y juego de espejos y todo que usan los magos y engañan los sentidos del ser humano, que tú crees que eso tuvo lugar, pues imagínate nada más el engaño tan grande de Satanás. Satanás es 1.000.000 de veces más hábil que David Copperfield. Y esto la humanidad no lo entiende, y menos muchos cristianos. Es interesante que dice que engaña al mundo entero. ¿Qué significa esto? Que en el mundo del deporte, de las artes, de la pintura, de la política, de la ciencia, de la tecnología, en todas las áreas, en todas las disciplinas académicas, Satanás engaña a las personas. A los deportistas los hace engañar, ¿verdad? No, vienes futbolista, ¿verdad? Entra a las drogas, tú puedes tener esto, tú puedes tener a tu esposa, te puedes divorciar 3 veces. El otro día le decía a mi esposa, estaba viendo yo unos cuadros de Picasso, digo, palabra que los hicieron con 3 de mota arriba. Le llaman arte a esos jeroglíficos que se venden en 25, 50, 100 mil, $1.000.000. Ahí en Reforma hay una estatua que es un caballo, unas patas de una mujer, una cola de gallina y una panza de cabra. Y es la estatua, ahí están en el cruce de Reforma y Palmas, como una obra de arte. Ahí se aventaron un viaje de peyote que hizo eso. ¡Qué increíble! A eso le llamamos arte. Allá a Yasser Arafat le dan el premio Nobel de la Paz. Increíble lo que está sucediendo en el mundo. Y la gente no lo entiende. La gente no lo puede ver porque el mundo entero está engañado por Satanás. Dice en 2 de Corintios 11:14, el pasaje que acabamos de leer, pero ahora en el versículo 14, y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra disfrazarse en el original griego significa cambiar de forma. Cambiar de forma es una metamorfosis, un cambio de forma. O sea, Satanás no va a llegar, yo soy el diablo. Ahorita ya está descarado, ¿verdad? Y por todos lados monstruos a los niños, etcétera, etcétera. Hay tantos monstruos, ya los niños no se asustan con nada. Está preparándose el mundo para que cuando vengan estas perversiones genéticas que ya vimos en la 5ª y la 6ª trompeta de Apocalipsis 9, los niños no se asusten ya cuando vean a un monstruo volar con cola de escorpión, con cabellos humanos. Ya todo lo que, los juguetes, todo está distorsionado ya para que los niños se preparen mentalmente y ya no se asusten con nada. Entonces Satanás se cambia de forma y se presenta como ángel de luz. Miren ustedes, hagan un estudio de las apariciones de los disque ángeles y de los que disque santos en la historia de la humanidad. Pues se me apareció, el otro día estaba en la televisión, una persona que tenía una cruz aquí con coagulada de sangre. No me acuerdo, un italiano que llegó a México, y también creo que en las manos lo examinaron los científicos y era sangre coagulada en la forma de cruz. Lo entrevistaron aquí en México, yo vi la entrevista personalmente y le dijo al entrevistador, oiga usted, ¿cómo le aparecieron esas cosas, esos estigmas en su cuerpo? Y dijo, se me apareció un platillo volador. Y se bajó una señora y me dijo que era fulana de tal y que yo era el portador de este mensaje para la humanidad. Ahí nos damos cuenta, la mayor parte de la gente se tragó esta historia, se creyó esta historia. ¿Por qué? Porque están engañados. En primer lugar, este hombre traía un mensaje contrario al mensaje de la salvación y de la redención en Cristo en la Biblia. Por lo tanto, el mensaje de esta persona en la televisión, bajo el filtro de la Biblia y juzgado por la palabra de Dios, nosotros que somos cristianos, discernimos que esa persona está totalmente poseída por demonios.
Y Satanás manda a un hombre con una cruz. ¿Quién iba a imaginarse con una cruz, no? Oye, pues si la cruz es de Cristo, ¿verdad? No siempre. Hay cruces del diablo también. Lo manda como un nuevo Salvador, como un nuevo profeta, como un nuevo Mesías. Cuando el gurú, el doctor Estrada, el Harashi Mashi, aterrizó en Los Ángeles, al llegar al aeropuerto, les dijo: ha aterrizado Dios entre ustedes. El Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II: yo soy Dios. Y cantidad de cosas, ya no me quiero extender, pero apariciones falsas, señales mentirosas, prodigios que aunque parecen sobrenaturales, la Biblia nos dice no tienen su origen en Dios, sino en Satanás. Pero como el mundo no conoce el engaño, ni cómo procede el engaño, ni que hay una fuerza externa invisible operando en el mundo que se llama en 2 de Tesalonicenses el misterio de la iniquidad, el mundo permanece engañado por Satanás. Repito, hasta que una persona se convierte, se le caen las vendas y vemos la verdad. Satanás dice en 2 de Timoteo capítulo 2, también se nos manda que nosotros, vamos a leer el versículo 24, 2 de Timoteo 2, 24 en adelante: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Miren ustedes la importancia de que todos los cristianos tengamos paciencia con la gente. Versículo 25, que con mansedumbre corrijamos con mansedumbre. No te pelees, no te enojes cuando alguien te discute, ¡ay, ya te vas a condenar!, etcétera, etcétera, ¿no? Sé manso para poder corregir. ¿A quiénes? A los que se oponen. Entonces, ¿qué crees que le platicaste a tu suegra ya del evangelio y ya se va a convertir a los 5 minutos? No, va a haber oposición y la gente nos va a discutir y a ver esto y el otro. ¿Por qué? Porque sacan sus armas. Yo me acuerdo, yo me defendí un año contra mi hermano Alejandro. Mi hermano Alejandro me habló de Cristo, él se convirtió primero 2 años antes que yo, y le discutí, hasta lo amenacé que iba a quemar a la reunión de oración donde se juntaban los cristianos. Pregúntale a mi hermano todo lo que les dije. Una vez llegó otro hermano misionero, me dijo: te vas al infierno, y traía siempre una pistola, una 9 milímetros, aquí la saqué, le puse y le dije: vuelve a 6 meses y te voy a mandar yo antes al cielo, le dije. Un año me estuve defendiendo, no, yo aquí el filósofo y psicólogo, que lo San Rampa, y que el cordón de plata, y que los viajes astrales, y que el Che Guevara, y que pisan lobby, todos esos rollos, ¿verdad? Nos defendemos, ¿por qué? Porque no aceptamos tan inmediatamente el evangelio. Tenemos que defendernos y demostrar que no y que yo, y hasta que, ¿verdad?, Dios nos desarma y caemos, nos quebranta y le entregamos y decimos: Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué he estado haciendo perdiendo mi vida con otros rollos y filosofías? Pero la gente se va a oponer a nosotros, espéralo. Ahora, si nosotros tenemos esa mansedumbre, mira lo que dice la Biblia: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escucha: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea que al acercarme yo a hablarle a una persona de Cristo, debo recordar que esa persona trae una soga así y el diablo está detrás así. La persona no lo sabe, ni tu suegra tampoco, ¿verdad? O tu mamá o tu tío, pero ahí tiene esa soga. Entonces, la única forma de romper esa soga no es quitándole, ¿verdad?, y jalándole así, ¿verdad? Porque el diablo nomás: ahórcamelo más, te dice el diablo, jálale más. La Biblia dice que presentemos con mansedumbre la esperanza que hay en nosotros, por si Dios les concede que se arrepientan. Es cuando la persona, Dios les concede, aunque tengan un lazo, a esa persona tiene una facultad libre, la facultad de libre albedrío. Esa persona, aún con el cuello de Satanás, puede, al tener la luz enfrente, si tiene la luz enfrente y le dice: sí, veo la luz, tú eres el Cristo, se rompe inmediatamente la cautividad y la persona queda hecha libre. Pero vemos cómo se pinta en la Biblia la condición humana. Están cautivos. Si hay personas en esta noche que no son cristianas, traes una soga, es un esclavo. Y esta soga de Satanás, este collar que Satanás te ha puesto, cada vez te va a apretar más y más y más y más.
hasta que sientas que no puedes con tu vida y por eso mejor me mato, mejor me tomo una botella, me escapo. ¿Por qué? Porque no puedes enfrentar la realidad en tus 5 sentidos, porque estás ahorcado, estás cautivo. Ningún prisionero puede ser feliz. Ninguna persona que vive en un pozo de desesperación puede alabar a Dios y estar contento con lo que Dios le ha dado. Y en Apocalipsis 18, versículo 23, se repite lo mismo. Dice Apocalipsis 18, 23, cuando caiga Babilonia, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La Biblia dice que hay un poder actuando sobre todas las naciones de la tierra, y este poder la Biblia le llama que es el poder de la hechicería. ¿Saben ustedes qué es la hechicería? La hechicería es el poder diabólico de controlar seres humanos. O sea, en Haití existe lo que se llama el vudú, cosa que practica el grupo los Rolling Stones. La última campaña le llamaron la campaña del gran vudú y de la gran Babilonia. No es coincidencia, no son coincidencias. Estas personas que practican el vudú, o los brujos verdaderos del vudú en Haití, agarran un monito y llega una persona y le dice: quiero que por $10,000 mates a un primo que tengo allá en Estados Unidos. Entonces, estas personas le clavan los alfileres a y comienzan a poner o una foto, a invocar ese nombre, y a través de este rito brujo hace que viajen demonios enviados por los brujos, viajan y matan a esa persona. Esto es 100% real. Los hechizos, el toloache famoso, la brujería, las maldiciones de la brujería llegan a las personas y las lastiman. Es interesante que en el Antiguo Testamento nunca pudo, cuando Balaam, ¿se acuerdan?, quiso maldecir al pueblo de Dios, le dijo a Balac: ¿sabes qué? Mira, yo ya le dije a Dios, pero no se puede maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se maldice al pueblo de Dios, Dios la vuelve en bendición a los que viven al abrigo del Altísimo. Entonces, cuando Balac vio que Balaam no podía maldecir, en el libro de los Números, al pueblo de Dios, ¿qué hizo Balaam para que la maldición les alcanzara al pueblo de Dios? Le dijo Balaam cuando se vendió por el dinero, fue un profeta, verdad, que por lucro, dicen Judas, se vendió, prostituyó su ministerio por dinero. Le dijo a Balac: diles a los israelitas que forniquen con las moabitas. Y entonces, en cuanto el pueblo de Dios comienza a fornicar, queda fuera de la protección de Dios. Y ahí, cuando comenzó la fornicación con las moabitas, les cayó la maldición de Dios. Y esto nos habla, ¿verdad?, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su protección. El ángel de Jehová, Salmo 34:7, mora alrededor de los que le temen y los defiende. 1 Pedro 1:3 al 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Deja de creer, deja de confiar, aléjate y vive en pecado, y si alguien por ahí te echa una maldición, una bruja, te llega, aunque seas cristiano. ¿Qué es lo que nos protege? La santidad. Nada más, la santidad. ¿Ven ustedes con qué confianza puede andar un cristiano, con cuánta tranquilidad de que no tengo temor de nada? ¿Por qué? Porque caminas en santidad con Dios. El que camina con Dios vive protegido por Dios. Estás en los terrenos de Dios, estás pisando terrenos santos, y dentro de sus terrenos de Dios el diablo no tiene entrada, no tiene manera de poder hacerte nada. ¿Por qué? Porque tu casa está protegida. En tu casa no hay pornografía, en tu casa no hay botellas de alcohol ni de vodka, en tu casa no hay discos de Madonna ni de Britney Spears ni de Michael Jackson, en tu casa no hay marihuana, en tu casa no hay drogas, y esas cosas que metes a tu casa atraen a los demonios y los ángeles se hacen a un lado. Se van a 3 o 4 cuadras los ángeles y pierdes la protección de Dios. Ya lo vimos también en la última conferencia, cómo actúan los ángeles para defendernos.
pero tenemos que entender esto. Y finalmente dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 20, versículo 10, otra vez, y el diablo que los engañaba. Otra vez se vuelve a mencionar a el diablo que los engañaba, y en Primera de Juan 5, 19, dice la Biblia, el diablo, el maligno que engaña al mundo entero. Vemos pues en esta noche la importancia, amados, de poder tener la Biblia, ser guiados por la Biblia, para poder discernir las facultades mentales, las estratagemas, las maquinaciones, los planes que quiere Satanás lanzar contra nosotros. Y cuando nosotros podemos vivir en esta noche y decir, en paz me acostaré, y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, y confesar en esta noche mis maldades de este día, ponerme a cuenta si ser honesto con Dios, he hecho esto y aquello. Mañana levantarme en la mañana y darle lo primero del día en mi devocional a Dios. Estar en su palabra, meditando en su palabra, elevando mi alma ante la adoración, viviendo durante todo el día con esta meditación de su palabra en sus caminos, caminando cerca de Dios. Entonces viviremos protegidos por Dios. Y ya no tendrá de qué acusarte Satanás. Ya no habrá manera de que planee algo contra tu vida, contra tu matrimonio, porque él queda frenado, porque nuestro escudo es el Señor. Y el Señor es fortaleza en tiempo de la angustia. ¿Qué es la angustia? Es sentirse así, sentirse que ya no puede uno, sentirse que uno desmaya. Esto es angustia. En ese momento en el que sentimos la angustia, que ya no podemos, que no salimos de ese problema, la Biblia dice, vengo como varón de guerra. Y es ahí precisamente donde Dios se hace real a nuestra vida. En medio de esa angustia se hace una luz, se abre el mar rojo y me dice el Señor, yo soy Jehová, tu castillo, tu fuerza, tu fortaleza, no tengas miedo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche y por descorrernos el velo del mundo invisible espiritual a nuestras mentes, a nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias porque ahora miramos a cara descubierta. Tus hijos ya no tienen ese velo que antes teníamos puesto por Satanás, donde no podíamos entender la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros ahora la muerte de tu Hijo Jesucristo es el símbolo de tu poder y de tu sabiduría. Bendito seas Dios por habernos dado a tu Hijo en la cruz y habernos dado su vida para que nosotros pudiésemos vivir estando muertos en delitos y en pecados. Bendito seas, Hijo de Dios, que eres ahora nuestro capitán, nuestro comandante en jefe, nuestro Salvador, nuestro Mesías, a quien seguimos hacia la victoria triunfante. Porque ¿quién es aquel que ha vencido al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza, haberle creído a Dios, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sigue cautivo de Satanás, engañado en sus facultades mentales y desviado y extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. En esta noche Dios te extiende tus manos para que vengas y abraces la cruz. Tú que nos miras a través de la televisión, te invitamos también a que en este instante, donde quiera que tú estés viendo este programa, esta conferencia, oyendo estas palabras, le entregues tu vida al Salvador. Y ahí desde tu lugar dile, Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados.
Creo que mi entendimiento estaba cegado totalmente. Esta es la razón por la cual no podía entender muchas cosas que ahora comienzo a entender. Creo que tu Hijo en la cruz dio su vida por mí, que dio su sangre por mis pecados. Y te pido, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que quites estas vendas de mi mente, que me hagas libre de la cautividad de Satanás, que me saques del reino de las tinieblas y me coloques en el reino de la luz de tu Hijo Jesucristo, porque quiero vivir ahora bajo la luz, quiero vivir en la santidad, quiero vivir en el reino de la paz, de la seguridad y de la esperanza, de la vida venidera y de la vida eterna que me entregas en este momento. Te recibo, Cristo, como mi Dios y mi Salvador, y te doy las gracias porque salgo contigo en este momento como mi Dios y con la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. En tu nombre precioso, bendito Cristo. Amén.